Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Ya entré. Bien, todavía falta, parece... Ah, no, ya estamos todos, ¿no? Doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Creo que todavía faltan dos, doctora. Sí, ¿no? Faltan dos, sí, 20 participantes. Disculpas, la verdad, por la tardanza. Recién le comenté a Norca que iba a llegar un poquito tarde porque estoy saliendo del hospital. Hay que esperar a ver que se unan los otros dos compañeros. Para que puedan empezar con el seminario. Ya estamos. Creo que empezamos ya. A ver, ¿quién es el grupo que va a exponer para que vaya compartiendo su pantalla? Sí, doctora, somos nosotros. Yo comparto pantalla. Ya. ¿Quiénes son? A ver, ¿me dan sus nombres de los que van a exponer, por favor? Sí, un ratito, está en... Ya, en la pantalla. Sí, está en la pantalla. Ya. ¿Se puede observar? Sí, sí. Olazábal Mancilla. Olazábal. Un ratito. Pisil Cunha. Polo Samillán Julio. Y Quesada Miranda. María Fernanda, Julio César, Alexa y Caroline. Ya, listo. Pueden empezar. ¿Quién expone? Julio. Sí, yo empiezo, doctora. Ya, Julio, empieza entonces. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora y compañeros todos. El día de hoy le vamos a hablar acerca de anemia ferropénica, anemia plástica y megaloblástica. Los integrantes ya los conocen y la docente es la doctora Soledad Cotina Romero. En cuanto a objetivos, a modo de hacer más didáctica esta presentación, hemos planteado tres. El primero es definir y describir la epidemiología, etiopatogenia, sintomatología, diagnóstico y tratamiento de anemia ferropénica. El segundo es conocer la definición, clasificación, etiología, describir los mecanismos fisiopatológicos y las manifestaciones clínicas de la anemia aplásica y conocer su plan diagnóstico y terapéutico de estas. El tercero y último es describir el concepto de etiología, mecanismos fisiopatológicos, manifestaciones clínicas, plan diagnóstico y tratamiento de la anemia megaloblástica. Bueno, primero empezaremos a hablar acerca de anemia ferropénica. Lo primero que hay que hacer es definirla. Y bueno, esta se define como el descenso de hemoglobina secundario a un déficit de hierro en el organismo. La mayoría de literaturas lo dividen en tres fases. La primera de ellas es la fase inicial, también llamada ferropenia prelatente, en la cual hay una disminución de hierro. Generalmente se manifiesta como una acideremia. Hay una disminución de hierro en los depósitos. En cuanto a ferritina plasmática, también se halla disminuida y generalmente la acideremia suele cursar normal. En cuanto a la fase de ferropenia latente, el descenso es de la ferritina plasmática y del índice de saturación de transferrina. Y el nivel de acideremia puede estar generalmente disminuido. Y la última fase es la fase de eritropoiesis ferropénica y anemia por déficit de hierro. En cuanto a la epidemiología, tenemos que decir que es un problema de salud a nivel mundial. Se estima que a nivel de todo el planeta los casos o las personas que están afectadas por ella son 2.000 millones y que generalmente se muestra más o se presenta más en personas que son mayores de 65 años y también en niños o, bueno, infantes. En cuanto al Perú, la deficiencia de hierro es la causa más frecuente de anemia en la infancia y se ve favorecida por circunstancias de la edad, o sea, por el crecimiento y algunos factores de riesgo como es la malnutrición.
Para los años 2015 y 16, el gobierno, por medio de sus planes de salud, ha ido trabajando en cuanto a la cobertura de suplementos de hierro. Y se dice que en niños menores de 36 meses, la cobertura de esto es del 41.2% y 23.2% respectivamente. Tenemos que hablar también acerca de el metabolismo del hierro. Debemos empezar diciendo que el contenido total en varones es de 50 a 55 miligramos por cada kilogramo de peso, lo cual hace que sea aproximadamente de 3 a 4 gramos de hierro en todo el organismo. En cuanto a mujeres, es de 35 a 40 miligramos por cada kilogramo de peso, y la ingesta diaria es de 10 a 30 miligramos. El hierro se suele encontrar generalmente en carnes o en vegetales. Se absorbe aproximadamente 1 miligramo en lo que es duodeno y ayuno proximal y ayuno medio, y el resto es eliminado. Y la pérdida diaria va de 1 miligramo y generalmente se da por descamación de células epiteliales, gastrointestinales y de la piel. Tenemos que hablar también que generalmente el hierro se encuentra en el organismo unido a otras moléculas, como es el caso del grupo M, el cual se encuentra en la hemoglobina, en la mioglobina y en algunas enzimas como los citocromos, y también se encuentran en enzimas no hémicas, que es el caso de las flavoproteínas. Posteriormente, también tenemos que decir que la regulación del hierro es un mecanismo un tanto complejo, que como ya se dijo, se absorbe generalmente en duodeno y ayuno, y bueno, se absorbe generalmente en su forma hémica, que es de F+2, y el restante, que es la forma de F+3, es más difícil de absorber y generalmente es la que se pierde. Como dice ahí, su absorción aumenta en forma hémica por acción de ácido gástrico, ácido ascórbico y citrato, y disminuye por fitatos y cereales de la dieta. En cuanto al transporte y uso, bueno, el hierro es transportado por todo el organismo, va unido a la transferrina y generalmente se suele almacenar en forma de ferritina o, bueno, hemosiderina. Cuando ya una vez se encuentra en el interior del eritroblasto, se utiliza la mayor parte para la síntesis de hemoglobina, cerca de un 80%, y el 20% restante se almacena. En cuanto a la etiología o etiopatogenia de esta enfermedad, de esta patología, tenemos que decir que generalmente se asocia a dieta inadecuada, a una baja ingesta de lo que es el hierro o de los alimentos que lo contengan. También se asocia a un aumento de las necesidades, como es en el caso del crecimiento corporal en la infancia y adolescencia, en la menstruación, en el embarazo y en la lactancia, ya que el hierro es un componente esencial, es un componente esencial de enzimas que actúan en procesos metabólicos de la mayoría de reacciones bioquímicas del cuerpo. Es que su necesidad es bastante alta, y más aún en situaciones como el caso de infancia y adolescencia, donde hay crecimiento corporal. Bueno, también se puede dar una anemia ferropénica por disminución de la absorción o transporte de hierro. Es en el caso de síndromes de malabsorción. En el caso también de haber realizado un bypass gástrico. En enfermedad celíaca, que bueno, es una patología autoinmune en la cual generalmente se da una destrucción, o bueno, se daña el intestino tras consumir gluten. Y bueno, también se ha visto bastante asociado a lo que es una infección por Helicobacter pylori. Dentro de otras causas también de anemia ferropénica, tenemos que decir que se da por pérdidas hemorrágicas, como es el caso de una úlcera péptica, una hernia de hiato, ingesta de AINES, divertículos, también en situaciones relacionadas con el aparato genitourinario, como es el carcinoma, hematuria, y asimismo en situaciones respiratorias, como es el caso de la hemosiderosis pulmonar, por ejemplo. También se observa en casos de flebotomías repetidas, que es el caso específicamente de los donantes de sangre, síndromes de Lachenay, de Fairhall, y también en
terapéuticas como es la policitemia vera. Y si bien es cierto, también hay casos de defectos genéticos que se relacionan con esta enfermedad, pero generalmente son raros y son escasos en nuestro medio. En cuanto a la clínica, debemos dividirla, bueno, relacionarla en dos aspectos. El primero es el síndrome anémico general, que suele ser el característico de la mayoría de patologías, bueno, de la mayoría de anemias, que, bueno, en este caso consideran básicamente 6 síntomas, como es el caso de astenia, irritabilidad, palpitaciones, mareos, cefalea y disnea. Y en el caso que relacionan netamente o que está netamente, bueno, sí, relacionado con lo que es la ferropenia, tenemos a la estomatitis angular, que generalmente es conocido como boqueras, son heridas en la comisura labial, son bastante dolorosas. En cuanto a la glositis, también está relacionado con lo que es la ferropenia, y en sí es una inflamación de la lengua. También se relaciona con ocena, coiloniquia, uñas en cuchara, disfagia, neuralgia, síndrome de piernas inquietas, que como pueden observar bien en la imagen de abajo, se puede apreciar. También se observan parestesias, hipertensión intracraneal y benigna, y también en pica o pagofago. Es importante el diagnóstico de esta patología. El mejor parámetro para detectarlo es la biopsia de médula ósea, pero generalmente no se suele llegar hasta este punto de diagnóstico, y generalmente se puede llegar al diagnóstico mediante el estudio del hemograma y algunos exámenes relacionados con el metabolismo del hierro. En el caso de la anemia ferropénica tenemos que decir que lo que salta a la vista es que es una anemia de tipo microcítica, puesto que tiene un VCM disminuido, es hipocrómica por el HCM y CHCM disminuidos, y en el caso característico de esta patología es que el descenso de la ferritina es la primera alteración que puede aparecer en cuanto a exámenes laboratoriales. También se puede realizar un frotis de sangre en el cual se observan claramente que los glóbulos rojos se encuentran pequeños, también se observan que hay hipocromía, y asimismo de forma bastante parecida se va a observar en la biopsia de médula ósea, que como ya dijimos es el gol estándar, se podría decir, para diagnosticar esta patología. Es importante tener el diagnóstico etiológico, puesto que esto nos va a ayudar bastante a orientarnos en cuanto al tratamiento. Por lo tanto, se debe consultar sobre la dieta del paciente. También se debe buscar historias de sangrado ginecológico, determinación de sangre oculta en heces y estudios endoscópicos y colonoscópicos. En cuanto al tratamiento, como ya dijimos, se basa en un tratamiento etiológico, tratamiento sustitutivo con hierro, y en el caso de anemia grave, bueno, transfusión de glóbulos rojos. El tratamiento oral, bueno, se dice que, como ya se sabe, el hierro se absorbe mejor en duodeno y ayuno proximal. Las cápsulas entéricas recubiertas de vibración sostenida no son fuentes eficientes de lo que es el hierro, y generalmente no debe ser administrado junto con los alimentos, puesto que su absorción suele disminuir. Por lo tanto, se recomienda que el hierro sea administrado 1 o 2 horas antes de la ingesta de alimentos, y el doble de tiempo si es que se ha tomado antiácidos, o sea, serían ya unas 4 horas. El hierro se absorbe mejor en forma de sal ferrosa. La dosis oral diaria va entre 150 a 200 miligramos al día, y las principales alteraciones que suelen presentar el paciente que es medicado con hierro suelen ser náuseas, estreñimiento, malestar epigástrico y vómitos. También hablamos acerca del tratamiento con hierro parenteral, que generalmente está indicado en lo que es intolerancia grave al hierro oral, en necesidades de hierro superiores a las aportadas por la ferroterapia oral, en pacientes que presentan problemas de malabsorción, alteraciones en lo que es el tránsito, no, perdón, en la absorción gastrointestinal, y también en enfermos que se dializan. Y el cálculo de la dosis, o sea, la dosis que vas a administrar al paciente que lo requiera, es la dosis en miligramos de hierro, es igual a la variación de hemoglobina, o sea, la cantidad de hemoglobina que deseas
aumentar para llegar a un valor normal por el peso del paciente por 2.2 más 1000. Y bueno, ahora damos el paso a anemia aplásica. Buenas tardes. Vamos a continuar con el segundo punto de la exposición, que es anemia aplásica. Bueno, tenemos que la aplasia medular en sí va a ser una insuficiencia medular global de tipo cuantitativo con desaparición de los precursores hematopoyéticos y la consiguiente disminución de los elementos formes en la sangre circulante, o también llamada pancitopenia. En cuanto a su patogenia, tenemos que puede ser causada por diferentes mecanismos que van a disminuir la hematopoiesis y va a aparecer, como ya lo mencioné, esta pancitopenia periférica. Estos mecanismos de fallo medular pueden ser primarios o secundarios, pero ante todo tenemos que centrarnos, por así decirlo a primera vista, en un fallo medular secundario y descartar que esta alteración sea causada por carencia de nutrientes, por toxicidad por drogas, por químicos o por radiaciones, o ya sean enfermedades neoplásicas, metabólicas, inflamatorias, que van a comprometer lo que es la médula ósea en sí. Una vez que hayamos descartado estas causas secundarias, recién nos podremos centrar en un fallo medular primario, en el cual su etiopatogenia en sí no está aclarada del todo, pero se sabe que van a intervenir alteraciones, ya sean genéticas de la célula madre hematopoyética o fenómenos de autoinmunidad. Luego vamos a hablar de la clasificación de esta anemia aplásica y tenemos de que este fallo medular primario puede ocurrir a una edad temprana o en el transcurso de la vida como una manifestación de varios síndromes, ya sean síndromes hereditarios como el fallo medular hereditario o adquiridos en cualquier momento de la vida, como un síndrome de fallo medular adquirido o anemia aplásica adquirida. Otro tipo de clasificación de la anemia aplásica puede ser de tipo cuantitativo, es decir, por disminución de la hematopoiesis, o de tipo cualitativo, en el cual se va a ocurrir una hematopoiesis anómala, es decir, una displasia medular. Y esta puede afectar ya sea una o dos, o inclusive las 3 líneas hematopoyéticas, dando lugar a una mono, bi o pancitopenia respectivamente. Aquí podemos observar una clasificación de las insuficiencias medulares de tipo cuantitativas, en las cuales, como ya lo dije, pueden ser de forma selectiva, afectando 1, 2 o 3 líneas, la eritroblastopenia, las neutropenias y las trombocitopenias. Las congénitas, que son todos aquellos síndromes hereditarios, y las adquiridas, que son por idiopáticas, medicamentosas, radiaciones o tóxicas. Luego vamos a hablar ahorita sobre la aplasia medular congénita o anemia de Fanconi, la cual es un trastorno hereditario con carácter autosómico recesivo, que se manifiesta en la infancia entre los 5 y los 10 años y se caracteriza por la presencia de anomalías cromosómicas en los linfocitos de sangre periférica o en las células de la médula ósea. Las manifestaciones clínicas son derivadas de las 3 series comprometidas. O sea, vamos a poder observar un síndrome anémico, infecciones y hemorragias mucocutáneas. Además de la anemia, los niños pueden presentar también malformaciones, fundamentalmente cutáneas, como las famosas manchas de café con leche, o alteraciones óseas como hipoplasia del pulgar o malformación de radio, y otras malformaciones que, aunque son poco frecuentes, se pueden manifestar como renales, oculares, microcefalia, sordera o retraso mental. Tenemos que saber de que el trasplante de progenitores hematopoyéticos, según la literatura, es el tratamiento de elección cuando se dispone de un hermano histocompatible que no exprese clínicamente esta
esta enfermedad, ¿no? Y también la literatura menciona que el uso de dosis reducidas de ciclofosfamida con irradiación toracoabdominal se ha observado que mejora la supervivencia. Ahora vamos a hablar de las anemias medulares adquiridas o anemia plástica adquirida, la cual se considera como un proceso autoinmune en el que se produce activación por un mecanismo no identificado, activación de estas células T citotóxicas que van a producir lo que es una destrucción inmune de la célula madre y de sus progenitores hematopoyéticas. En cuanto a la clínica, va a ser parecida a la anterior que mencioné, dependiendo de qué serie va a afectar. Podemos observar en la clínica petequias o otras manifestaciones hemorrágicas debido a la trombopenia, astenia progresiva, disnea u otros síntomas característicos de la anemia, infecciones bacterianas, úlceras bucales, fiebres, infocos debido a la neutropenia. Y en cuanto a los criterios diagnósticos, tenemos que debemos tener se deben cumplir dos mínimo de tres criterios diagnósticos, que son hemoglobina menor a 10 gramos por decilitro, un recuento plaquetario menor a 50.000 y un recuento de neutrófilos menor a 15.000. Luego, ahorita vamos a hablar de lo que es una clasificación de acuerdo a estos criterios diagnósticos de la severidad de las anemias aplásicas adquiridas, que podemos tener que pueden ser moderadas, severas o muy severas. Vamos a tener que la aplasia medular moderada o la menos severa, por así decirlo, se va a caracterizar por una hipocelularidad de la médula ósea inferior al 50%, ausencia de una pancitopenia grave y disminución del menos 2 de las 3 series debajo de lo normal. En cuanto a la anemia plástica o severa, tenemos que la hipocelularidad medular ósea va a ser menor al 25% del total y podemos observar 2 de 3 criterios. Igual, el recuento de neutrófilos menor a 500 por picolitro, el recuento de plaquetas menor a 20.000 por picolitro y el recuento de reticulocitos menor a 20.000 por picolitro. Y en la última clasificación, que es la anemia medular ya muy severa, tenemos que tener un recuento de neutrófilos menor o igual de 200 por picolitro. Y aquí mencionan de que esta anemia medular muy severa se va a presentar en 2 picos etarios de mayor incidencia. Uno, que es el pediátrico juvenil, que va desde los 10 a los 25 años de edad, y el otro, que es en los mayores de 60 años. Caroline, un ratito, ¿puedes regresar a la diapositiva anterior al cuadro de clasificación? Acá, a ver, dice, se caracteriza por pancitopenia periférica y médula ósea hipocelular más al menos 2 de estos criterios, ¿te refieres? Sí, al menos pones hemoglobina menos de 10 gramos, recuento plaquetario menos de 50.000 y recuento de neutrófilos menos de 15.000. Si tú pones esto, no coincide con lo que me estás diciendo en la clasificación siguiente, ¿verdad? 15.000 no es neutropenia, ¿no? No. Cortaste, pegaste, no sé, pero aquí no es este dato, ¿ve? Debe ser 1.500, supongo. Sí, se ha corrido un 0. Ya, entonces aquí, esto de aquí no va, ya, esto de acá no va, sigue en la siguiente diapositiva, hasta la clasificación, y ya, estos son los criterios de Camita, y en esta clasificación, sí, ¿no? Lo clasifica como aplasia medular severa, muy severa y moderada, ¿no? Y también algunos le llaman grave o muy grave, ¿no? Que la reemplaza la severa, y esto, mira, tú acabas viendo de que dentro de los parámetros es recuento de neutrófilos para la severa menos de 500 y para la muy severa menos de 200, ¿verdad? Con plaquetopenia menos de 20.000 para ambas, ¿no? Y una médula ósea hipocelular con menos de 25% de la celularidad total.
Ya, entonces ese 15.000 no va, ya, este sí es, ya, por si acaso, en esa diapositiva. Ya, seguimos entonces. Ya, para entrar a detalle de los estudios de un paciente con pancitopenia, antes tenemos que enfatizar, por así decirlo, en los antecedentes, es decir, en la historia clínica del paciente y en el examen físico. En cuanto a la historia clínica, es muy importante resaltar los antecedentes, ya que, como sabemos, dentro de las causas de esta anemia plástica puede ser, si bien es idiopática del 5 al 80%, tenemos que puede ser secundaria de un 20 al 95% debido a radiaciones ionizantes, a fármacos, agentes químicos o incluso virus. Es por ello que en la evaluación de los antecedentes se debe investigar o indagar sobre la exposición a tóxicos, ingesta de medicamentos en los últimos 6 meses, y si bien la relación causal entre la exposición a un fármaco y la aparición ulterior de la aplasia medular es dudosa, en caso de detectarse, por ejemplo, un fármaco sospechoso, se debe evitar la reexposición posterior a este mismo fármaco, ¿no? O a esta misma sustancia tóxica sospechosa. Y en cuanto al examen físico, la literatura menciona que la presencia de organomegalias, ya sea esplenomegalia o adenomegalias, etcétera, hace como que un poco improbable el diagnóstico de anemia plástica. Y una vez identificados estos antecedentes y este examen físico, ya en sí los estudios que le pides a un paciente con pancitopenia son el hemograma con reticulocito, la bioquímica de sangre, el estudio de la función renal, de la lactato deshidrogenasa, la bilirrubina total y directa, aptoglobina y función tiroidea. También un frotis de sangre periférica, punción de aspiración de médula ósea y biopsia de médula ósea, la citometría de flujo de médula ósea o de sangre periférica para descartar la presencia de blastos y pequeños clones positivos. También es importante un estudio citogenético, ya que el 10% de pacientes con anemia aplásica pueden presentar clones con alteraciones citogenéticas, en ausencia de un síndrome mielodisplásico, o un FISH para alteraciones de los cromosomas 5 y 7. En cuanto a las serologías virales, se puede solicitar un antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C o de la hepatitis A, el virus del Epstein-Barr, citomegalovirus, virus de la inmunodeficiencia humana o virus del herpes 6 y parvovirus. Y se deben descartar otras enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico o fragilidad por anemia. Siguiente. Antes de entrar al tratamiento es importante considerar ciertos diagnósticos diferenciales de anemia plástica adquirida, los cuales son el síndrome mielodisplásico hipoplásico, que leí que en la biopsia de médula ósea pueden observarse una intensa displasia de la serie roja en los dos, ya sea en el síndrome mielodisplásico hipoplásico como en la anemia aplásica adquirida. Pero nos podemos guiar o diferenciar, así decirlo, que la anemia plástica adquirida no vamos a observar lo que es una displasia de las series megacariocíticas ni granulocíticas, lo cual esta alteración de estas series mencionan de que es como que propio del síndrome mielodisplásico hipoplásico. Otro diagnóstico diferencial podemos tener las leucemias agudas hipoplásicas, mieloides o linfoides, que son hipocelulares, las leucemias de células vellosas sin esplenomegalia, linfoma de Hodgkin o no Hodgkin y la infección micobacteriana. Una vez considerados esos diagnósticos diferenciales, claro, pues vamos a entrar a lo que es el tratamiento, que mencionan de que, de acuerdo a la clasificación que mencioné antes, va a depender ese tratamiento si es una anemia plástica moderada o grave o muy grave. Si tenemos una anemia medular moderada, tenemos que ver si no necesita requerimientos transfusionales o no tiene una citopenia progresiva, le das un tratamiento de soporte. Pero si sí requiere transfusiones o si tiene una citopenia progresiva, como que lo tratas de la misma forma que si fuera una grave o muy grave. Ahora, si es grave o muy grave,
el tratamiento va a depender de la edad, si es mayor de 40 años o si es menor de 45 años. Si es mayor de 40 años, le vamos a dar un tratamiento inmunosupresor, el cual es con timoglobulina más ciclofosfamida 1.5 miligramos por kilo cada 12 horas por 6 meses y un año, y luego se va reduciendo. Ese es, bueno, le vamos a dar el tratamiento inmunosupresor en primer bloque, al inicio. Y tenemos que observar, si hay una respuesta, ver si en el transcurso, o sea, si en el seguimiento el paciente presenta una recaída o no. Si en el transcurso el paciente presenta una recaída, lo tratamos como si no hubiera tenido una respuesta a este tratamiento inmunosupresor. Entonces le vamos a administrar un tratamiento inmunosupresor de segundo bloque. Igual que en el primero, lo revisamos, hacemos un seguimiento y vemos si hay respuesta o no hay respuesta. Si no hay respuesta a este tratamiento inmunosupresor en el segundo bloque, lo que vamos a hacer es un trasplante alogénico de médula ósea o otros tratamientos de soporte que consideremos. Ahora, desde el otro punto, que es si tenemos un paciente menor de 45 años, va a depender si tiene un hermano compatible para poderle hacer el trasplante. Si cuenta con un hermano idéntico, le vamos a hacer el trasplante alogénico de médula ósea, pero si no dispone de este, igual vamos a seguir con el tratamiento inmunosupresor del primer bloque, observando el seguimiento, y dependiendo de ese, darle un segundo bloque. Bueno, continuando con la exposición, tocaremos el punto de anemia megaloblástica. Siguiente. Bueno, como generalidades, la anemia megaloblástica es perteneciente al grupo de las anemias arregenerativas y según el volumen corpuscular medio las podemos clasificar como macrocíticas porque presentan más de 100 femtolitros. Esta se produce por una alteración en la síntesis y transcripción del ADN, donde va a disminuir lo que es la división celular y también se va a ver alterado en el ciclo del crecimiento normal, por lo que también va a verse alterado y se va a cortar el tiempo de vida media del eritrocito, va a ser menor, ¿no? Se acorta. Bueno, en este tipo de anemias suele agruparse desórdenes que se caracterizan por el cambio morfológico de los hematíes. En este caso se los denomina megaloblastos, en los cuales se ve una forma más alargada, de mayor tamaño, van a mostrar núcleos irregulares, van a tener una apariencia inmadura y van a mostrar cromatina granular. Bueno, en este tipo de anemia se ve también alterado lo que es las 3 líneas hematopoyéticas, incluye también lo que es leucocitos y trombocitos, y dentro de las causas más frecuentes, estas se dan por deficiencia de folatos y de cobalamina. Se dice de que la prevalencia de deficiencia de B12 varía entre el 5 al 60%. Sabemos de que la vitamina B12 se sintetiza en pocas cantidades en el organismo, por lo que se recomienda que se ingiera en alimentos de origen animal. Siguiente. Bueno, hablaré sobre algunas funciones de las vitaminas. De la vitamina B9 o ácido fólico, como la conocemos, esta interviene en el metabolismo de las purinas y aminoácidos, es cofactor en la biosíntesis de ácidos nucleicos, también participa en lo que es la maduración y proliferación celular, en la hematopoiesis y previene el defecto del desarrollo del tubo neural. Sus requerimientos diarios son 400 microgramos al día en adultos y en embarazadas se recomienda, algunas literaturas dicen entre 400 a 800 y otras dicen entre 500 a 800 microgramos por día. Sabemos de que su absorción se da a nivel de duodeno y yeyuno. Los depósitos corporales van a ser de entre 10 y 12 miligramos. El agotamiento de estos depósitos va a ser entre 3 a 4 meses. En cuanto a las funciones de la vitamina B12 o cobalamina, esta interviene en lo que es la regulación del ADN, en la síntesis de ADN, ARN y proteínas, también en el mantenimiento de las neuronas,
regula lo que es la formación de eritrocitos, controla el nivel de homocisteína en sangre y ayuda al correcto funcionamiento del sistema inmune. Los requerimientos diarios, la bibliografía menciona que son 2 microgramos al día, su absorción es a nivel de ileón terminal, sus depósitos corporales son entre 2 y 5 miligramos, y el agotamiento del depósito ocurre entre 3 y 6 años, por eso es que esta anemia por déficit de B12 demora en aparecer. Siguiente. Perdón, anterior. En las fuentes que se encuentra la vitamina B9 tenemos a las verduras, espinacas, lechuga, por ejemplo, legumbres, en la fruta puede ser el plátano, melón, limón, naranja, en hígado, en frutos secos. Y la B12 está presente en carnes rojas, puede ser hígado, riñón, corazón, cerdo, carnes blancas como pescado, en lácteos y en huevos. Siguiente, por favor. Bueno, en la anemia por déficit de B9 o ácido fólico representa la causa más frecuente de anemia. El ácido fólico también es denominado como pteroil monoglutámico, que es una forma inactiva, pero esto se va a activar por la acción del folato reductasa, que la forma activa va a ser el ácido folínico. Su etiología, dentro de la etiología, la causa más frecuente es por una dieta insuficiente. También tenemos que otra de las causas son el etilismo crónico y cirrosis hepática. También está en embarazo, en síndromes hemolíticos crónicos, en hipertiroidismo, en psoriasis, en pacientes que tienen malabsorción intestinal, que puede ser congénita, por fármacos, por consumo de anticonceptivos orales, por consumo también de fármacos agonistas del ácido fólico, que puede ser el metotrexato, la trimetroprima y entre otros. Siguiente. Dentro de la clínica, estos pacientes van a mostrar alteraciones tanto a nivel mucosa, de las mucosas que podemos observar palidez, ictericia, aftas orales. También pueden haber alteraciones digestivas como malabsorción por afección de la mucosa intestinal, glossitis atrófica de Hunter. Otras alteraciones también pueden presentar pérdida de peso, astenia, irritabilidad, dolor de cabeza, hipodinamia. Y también se ven tener en cuenta que niveles aumentados de homocisteína producen lo que es alto riesgo de aterosclerosis y trombosis venosa profunda por el efecto sobre el endotelio vascular. Bueno, para el diagnóstico de esta anemia, se le solicitará al paciente un hemograma donde comprobaremos de que efectivamente va a tener una hemoglobina baja, que puede ser entre 8 a 9 miligramos por decilitro, un volumen corpuscular que sea mayor a 100 femtolitros, un aumento de lo que es la hemoglobina corpuscular media, va a haber disminución de reticulocitos, la disminución de trombocitos y de leucocitos puede ser variable. Bueno, en este caso, para confirmar, tendríamos que pedirle folato sérico, que nos va a mostrar si tiene valores menor a 4 nanogramos por mililitro, podemos decir de que sí tiene un déficit de vitamina B9, pero esta prueba nos muestra solo valores de los últimos días, y la que es más específica, por así decirlo, es el folato intraeritrocitario, que va a ser menor de 100 nanogramos por mililitro, el cual no se ve, es un índice más fidedigno, ya que muestra valores de los depósitos de folato de los últimos 2 a 3 meses. Dentro del tratamiento, bueno, se le recomendará al paciente que mejore su régimen alimentario, se le va a dar suplemento de ácido fólico vía oral, se le brinda lo que es ácido fólico 10 miligramos vía oral. Inicialmente se le da entre 5 a 20 miligramos por día por 4 meses en adulto, y se le da dosis de mantenimiento de 2.5 a 10 miligramos por día,
y en niños de 5 a 15 miligramos por día. Esta también se recomienda en pacientes con procesos hemolíticos crónicos, ya que el aumento de la hematopoiesis genera lo que es un hiperconsumo de ácido fólico, lo cual nos puede conllevar a una deficiencia y va a desencadenar lo que es una crisis megaloblástica. En cuanto al ácido folínico, también se recomienda 15 miligramos vía oral. La dosis que se le va a indicar es 1 miligramo kilogramo día, y esta se va a dar cuando se trata de una anemia por alteración en la folato reductasa. Sabemos de que, ya lo mencioné, que el ácido folínico es la forma activa. Y algunas reacciones adversas medicamentosas que ocurren en el 10% de los pacientes van a ser alteraciones a nivel gastrointestinal, que puede ser náuseas, diarrea y molestias abdominales. Siguiente. Ahora hablaremos sobre la anemia por déficit de B12. Sabemos que la vitamina B12 es conocida como la cobalamina por la presencia de cobalto en su molécula, y esta está en alimentos de origen vegetal. El almacén de esta vitamina es a nivel de hígado, y la deficiencia, como ya lo mencioné, tarda en años en desaparecer. Aproximadamente los depósitos se agotan entre 3 a 6 años. La vitamina B12 interviene como cofactor en varias reacciones enzimáticas. Existen dos formas metabólicamente activas, que son la metilcobalamina y la adenosilcobalamina. Dentro de la etiología destacan varias causas, como se ve en el cuadro, pero la más frecuente es por malabsorción asociada a una gastritis atrófica. También tenemos por déficit nutricional, que son personas que se someten a dietas vegetarianas estrictas. En los ancianos se ve también en alteraciones intestinales como un sprue tropical y celíaco, por una recesión intestinal, por un linfoma intestinal, y otros que pueden ser por tabaquismo, EPOC, por interacción de fármacos como óxido nitroso, colchicina, etc. Siguiente. Dentro de la clínica, como ya se mencionó, también va a ser muy similar, pero lo que diferencia es que van a ver lo que son alteraciones a nivel neurológico. A nivel neurológico se van a presentar porque sabemos de que la B12 interviene en lo que es la formación de una sustancia muy importante para la síntesis de la mielina, que es la S-adenosilmetionina. Entonces, si no va a haber esto, se va a alterar y va a causar en el paciente algunas polineuropatías, degeneración combinada subaguda medular, donde se va a ver alteración en los cordones laterales y posteriores de la médula espinal, alterando así los niveles de sensibilidad vibratoria y propioceptiva. También va a haber hiperreflexia, parestesias, paresias, espasticidad, y en fases muy avanzadas se puede presentar lo que es la demencia. Otras alteraciones también están lo que es la astenia, hipodinamia, baja de peso. Dentro del diagnóstico, lo que vamos a solicitar es igual un hemograma completo, donde vamos a confirmar el descenso de la hemoglobina, el volumen corpuscular medio, que va a ser mayor a 100 femtolitros, el aumento de lo que es la hemoglobina corpuscular media, la disminución de reticulocitos y la disminución de trombocitos y leucocitos, que van a ser variables. Para esto tenemos que pedirle al paciente un dosaje sérico de vitamina B12, pero esta no siempre se va a encontrar disminuida, ya que puede tener en algunos casos sí puede estar disminuida, donde se presentan valores menos de 100 picogramos por mililitro, para poder considerarlo como un déficit. Pero pruebas más específicas, se le pide al paciente un dosaje sérico de ácido metilmalónico y homocisteína, que estos sí son más específicas para indicarnos un déficit de B12. Por ejemplo, si tenemos incrementadas ambas, se va a confirmar el diagnóstico. Puede estar, en el resultado puede salir aumentada la homocisteína total, pero el ácido metilmalónico puede salir normal. Entonces, nos da un indicativo de que sí nos podemos orientar hacia un déficit de B12. Para el tratamiento,
debemos de tratar la causa de fondo, se debe administrar la vitamina B12, que puede ser vía oral o intramuscular, a dosis altas según lo requiere el paciente, ¿no? La muestra, se va a mostrar una respuesta rápida al cuarto o quinto día y los valores se van a ver normalizados entre 1 a 1 mes y medio. Como podemos ver en este cuadrito, al inicio le podemos dar a un paciente que no tiene una deficiencia muy grave, se le puede indicar de 1 a 2 miligramos al día vía oral. Si tiene alguna alteración neurológica importante o deficiencia grave, se le puede dar 1 miligramo al día por 7 días, después 1 miligramo a la semana por 1 mes, vía intramuscular. Y de mantenimiento, si tiene buena respuesta al tratamiento, se le continúa 1 miligramo al día por vía oral, y si es una respuesta insuficiente, 1 miligramo al día intramuscular, que puede ser de 1 a 3 meses. También se aconseja de que al paciente se le puede administrar simultáneamente el ácido fólico, ya que el déficit de cobalamina va a generar lo que es un déficit intracelular de folato. Le paso a mi compañero. Bueno, la anemia perniciosa o la anemia de Addison-Biermer, esta es una anemia megaloblástica que está relacionada con una gastritis atrófica autoinmune que se va a originar por un déficit del factor intrínseco y por consiguiente la falta de absorción de vitamina B12, pues esta se tiene que adherir al factor intrínseco para su absorción. Esta anemia se va a caracterizar, va a aparecer más frecuente en población mayor de 65 años. Siguiente. Y su fisiopatogenia, bueno, tenemos una teoría autoinmune en la que van a aparecer mecanismos celulares dirigidos contra células parietales del fundus y cardias gástrico, y por consiguiente va a ocasionar una ausencia de la secreción del factor intrínseco para unirse a la vitamina B12. Estos anticuerpos, autoanticuerpos, van a reconocer a la ATPasa de hidrógeno y potasio en la membrana de las células parietales, y dentro de estos anticuerpos tenemos a los antiparietales y los anticuerpos del factor intrínseco. Siguiente. Bueno, dentro de la clínica tenemos que aquí se va a caracterizar porque ya van a aparecer síntomas neurológicos. Tenemos síntomas sistémicos como anorexia, adelgazamiento, astenia, síndrome anémico como palidez mucocutánea, astenia, digestivos como estreñimientos, diarreas, puede haber glotis de Hunter, como una lengua urente, lisa, roja, brillante, puede haber gingiburragia y dispaxias gástricas. Dentro de los neurológicos tenemos que va a haber alteraciones en los cordones posteriores, ya van a aparecer parestesias, y el signo más precoz es la disminución de la sensibilidad vibratoria en las extremidades inferiores. También puede haber una alteración de la vía piramidal como espasticidad, hiperreflexia o alteraciones en las pruebas de Romberg, Babinski. Puede aparecer también síntomas psiquiátricos como una irritabilidad, y en casos avanzados ya aparece una paranoia, que esto se le llama una locura megaloblástica. Siguiente. Bueno, dentro del diagnóstico tenemos que para establecer este diagnóstico de anemia perniciosa se deben demostrar tres cosas, que son los megablastocitos, los niveles séricos de vitamina B12, generalmente inferiores a 100 picogramos por mililitro, y presencia de anticuerpos frente al factor intrínseco. Bueno, dentro del hemograma tenemos pruebas de ayuda diagnóstica. Está el hemograma, que va a darse una anemia macrocítica normocrómica con una hemoglobina entre 8 y 9 gramos por decilitro, volumen corpuscular medio mayor a 100 femtolitros, hemoglobina corpuscular media aumentada,
concentración de la hemoglobina corpuscular media puede estar normal, reticulocitos disminuidos, leucopenia y trombocitopenia. Los niveles de cobalamina sérico deben estar menores a 100 miligramos, 100 picogramos por mililitro. Puede haber una lactato deshidrogenasa aumentada y deben aparecer detención de anticuerpos como los anticuerpos contra el factor intrínseco o la ATPasa hidrógeno potasio. También se debe hacer un estudio estudio digestivo. Dentro de estos tenemos la gastroscopía, que va a aparecer una atrofia de la mucosa gástrica y una biopsia gástrica para establecer que haya pérdida de las glándulas y células parietales del fundus y cuerpus gástrico. Siguiente. Bueno, dentro del tratamiento tenemos 3 objetivos. Va a ser corregir la anemia, prevenir y estabilizar la clínica neurológica y normalizar los niveles de vitamina B12. Dentro de las pautas terapéuticas tenemos que se va a utilizar miligramos al día por vía intramuscular de cianocobalamina durante 2 semanas. A las 2 o 3 semanas ya se aprecia correcciones de alteraciones hematológicas. Y la otra es que en el caso de anemia perniciosa o en las gastrectomías, ya el tratamiento es de por vida, con dosis de cianocobalamina intramuscular al mes. Y las pautas de vía oral tenemos que estar indicado en los casos en el que esté contraindicado la vía intramuscular, como en los hemofílicos, y siempre y cuando no haya ausencia del factor intrínseco y ni presente síntomas de mala absorción o gastrectomía. Se debe tener en cuenta que la cianocobalamina tiene una absorción pasiva y una eliminación por vía biliar. Por tanto, se debe administrar 2 comprimidos de 100 miligramos al día. Un ratito, Alexa. Estás poniendo aquí 1000 gramos. 1000 gramos, sí, 1000 gramos. 1000 gramos no es. 1000 gramos es un montón. Bueno, eso es lo que refería a 1000 la gramos, literatura. de repente es una literatura que está. La ampolla de vitamina B12 trae 1 miligramo, ¿ya? Y es 1000 microgramos. O sea, la ampollita es microgramo, debe ser acá, ¿ya? Gramo no. ¿Ya? Igual por acá. Ya son 1000, o sea, 1 miligramo que es igual a 1000 microgramos. Ya de repente aquí ha querido decir o copiar microgramos, ¿ya? Porque la ampolla de vitamina B12 de cianocobalamina de uso intramuscular es de 1 miligramo por 1 mililitro, o sea, 1000 microgramos. Y lo que usamos es una ampolla intramuscular por día, por 4 días o 7 días, y luego intramuscular por semana, por 4 semanas, por 1 mes, y luego por mes, por 4 meses, uno de los esquemas. Ya me parece que aquí está la unidad de medida es microgramos, ¿ya? Ya, ok, doctora. Ya. Bueno, si tras 2 meses de tratamiento no se han normalizado los niveles de hemoglobina, se tienen que descartar hipotiroidismo o enfermedad de Crohn o insuficiencia renal. Siguiente. Bueno, como conclusiones, hemos llegado que la anemia ferropénica es el descenso de la hemoglobina secundario a un déficit de hierro. La clínica va a incluir síntomas de anemia y síntomas asociados a déficit de hierro. En el hemograma es característico microcitosis e hipocromía. El tratamiento incluye tratamiento etiológico y el tratamiento sustitutivo de hierro de forma oral o parenteral. La aplasia medular es una insuficiencia medular grave de tipo cuantitativo con desaparición de los precursores hematopoyéticos y la consiguiente disminución de los elementos formes en la sangre circulante. Esta puede ser causada por el fallo medular primario o secundario y está clasificada en hereditaria o adquirida y en cuantitativa o cualitativa. La anemia megaloblástica es una anemia regenerativa, macrocítica, producida por la síntesis de déficit de ADN nuclear, y la principal causa está dada por la deficiencia de las vitaminas B12 o B9.
También hay una anemia, la anemia perniciosa, en la cual se va a incluir los síntomas de síndrome anémico más los síntomas neurológicos. Con esto hemos concluido la exposición del primer seminario, doctora. Ya. A ver. Voy a hacer algunas preguntas a modo de poder fijar algunos conceptos, ¿ya? Que tenemos que llevarlos después de este seminario, porque básicamente estos tres tipos de anemia, o bueno, la anemia ferropénica y la megaloblástica, debemos saberla diagnosticar y reconocer o sospechar en un resultado de hemograma, que es el primer examen que se solicita como parte de los estudios de anemia, ¿no? Y como lo mencionábamos ayer en la clase de interpretación de hemograma. Entonces, a ver, pregunto a Julio, ¿ya? Julio, dime, ¿cuáles son los hallazgos en el hemograma en un paciente con anemia ferropénica? ¿Qué debo encontrar o podría encontrar? No siempre encuentras todo, pero lo característico, más algunas cosas de más que podrían haber ahí en un paciente con anemia ferropénica. Sí, ¿Cómo sería el claro. hemograma? Básicamente, por el mismo hecho de que tenga el paciente anemia, tenemos que encontrar la hemoglobina disminuida. Ya. Y bueno, también podemos encontrar lo que es el reencuentro de glóbulos rojos disminuidos. Ya. Y se refiere como que la primera alteración laboratorial que aparece es una relacionada en cuanto al metabolismo de hierro sérico, y que es la disminución de la ferritina. Bueno, No, aunque el eso no hemograma corresponde. no ve ferritina. Sí, eso iba Hablamos a de decir. hemograma. En el Sí, hemograma. eso iba a decir, eso no es hemograma, pero bueno, en cuanto a hemograma, también tenemos que decir que el VCM también puede estar disminuido, Exactamente. el HCM, el CHCM. Ya. y- Característicamente es una anemia microcítica, entonces tengo un paciente que viene con hemoglobina baja, bueno, los demás parámetros ya, el glóbulos rojos pueden estar disminuidos, hemoglobina corporal media disminuida, pero lo característico es que es una anemia microcítica, ya. Otras alteraciones dentro del hemograma secundarias a una anemia ferropénica son la trombocitosis. Un paciente con ferropenia, con anemia ferropénica, puede hacer trombocitosis reactiva a la ferropenia. Entonces, es frecuente encontrar, sobre todo en pacientes niños más que en adultos, una trombocitosis reactiva asociada a la ferropenia, ¿no? Eso, o sea, podría tener un hemograma con anemia microcítica, con trombocitosis, y eso puede ser reactivo, ¿no? Hay niños y adultos que pueden hacer trombocitosis reactiva. Incluso en los adultos, a veces el motivo de consulta es por trombocitosis. Y claro, en los adultos habría que descartar las neoplasias mieloproliferativas como la trombocitosis esencial, que lo vamos a ver en la clase del viernes, pero antes de descartar un problema hematológico primario, hay que descartar que esa trombocitosis no sea reactiva a un problema a una deficiencia de hierro o a un proceso infeccioso inflamatorio, ¿no? Entonces las plaquetas aumentan en deficiencia de hierro y aumentan en pacientes con cáncer también, ¿no? En pacientes que tienen una neoplasia puede haber trombocitosis reactiva al tumor, trombocitosis reactiva también a un proceso infeccioso. Entonces, lo primero que tenemos que descartar. Entonces, a eso iba, ¿no? Y eso lo tenemos que saber reconocer. Que una trombocitosis, un paciente que tiene microcítica, no me debe asustar, puede ser parte de la ferropenia, que luego de darle el tratamiento y normalizado la deficiencia de hierro, las plaquetas deben normalizarse. Ya es un dato adicional. Otra consulta. ¿Cuántos tipos de hierro endovenoso o hierro parenteral hay? ¿O se conocen en el mercado? ¿Cómo se llaman los hierros? A ver, de los que han expuesto, porque solo mencionan hierro parenteral, pero no me dicen cuál es el hierro, ¿no? Dentro de los tipos de hierro parenteral, hay tres tipos de hierro. Uno que es el hierro de Dextran, que ya no existe porque dejó de usarse porque hacía muchas reacciones adversas, anafilaxia incluso. Luego tenemos el hierro sacarato, que la marca comercial es el famoso Benofer, que son ampollas cuya presentación es una ampolla de 5 mililitros por
100 miligramos. Y el otro, que es un hierro relativamente nuevo, bueno, ya tendrá pues unos 5 años en el mercado peruano, que es la carboximaltosa de hierro, que es el famoso Ferinject, que es una ampolla de hierro la cual contiene 500 miligramos de hierro por ampolla, ¿no? Y se supone que este hierro puedo aplicarlo en mayor cantidad y en menor tiempo. ¿Ya? ¿Cuáles son las indicaciones para usar hierro parenteral? ¿A quiénes yo le indico hierro parenteral? A las Julio. personas que no pueden recibir hierro oral, ya sea porque tienen intolerancia grave al mismo, en personas que, por ejemplo, tienen problemas de malabsorción, y cuando hay necesidades superiores a las aportadas en cuanto a la ferropenia oral, ferroterapia oral, Correcto. perdón. Correcto, ya. En los pacientes que no toleran el hierro oral, los pacientes que no mejoran con el hierro oral, las pacientes gestantes que están próximas a dar a luz o pacientes que van a ser sometidas a cesárea, yo necesito rápidamente asegurar depósito de hierro adecuado y tener rápidamente una hemoglobina adecuada, porque si no le mejora la hemoglobina a una gestante, ténganlo por seguro que llega a la cesárea con un 8 de hemoglobina y le van a poner sangre antes de que entre a la operación por protocolo. Que no está bien, pero es como que eso está mal aprendido y para que entren a sala de operaciones el protocolo es que el paciente tiene que tener más de 10 para que lo puedan operar. Así sea una ferropénica. Entonces, nosotros corremos con esas pacientes para poder mejorar su hemoglobina y llegue a un tercer trimestre con una hemoglobina normal, ¿no? Evitar que hagan esa ferropénica. Y bueno, en esto, ¿no? Hay pacientes que son intolerantes, que no responden al hierro oral, porque hay una mala absorción, como lo dijiste, en pacientes gestantes, en el último trimestre, en el cual yo necesito rápidamente mejorar la hemoglobina. ¿Cómo se coloca el hierro? Ya hiciste ahí esa fórmula que más o menos se calcula las cantidades de deficiencia de hierro o lo deficiente que tiene el paciente. Y bueno, así para efectos prácticos, el hierro que usualmente existe en la mayoría de hospitales, que es el hierro parenteral, que es el hierro sacarato, el Venofer, pero ya con otras marcas o genéricos, es un hierro que se coloca 100 miligramos, se diluyen en 100 mililitros de cloruro y puedo máximo mezclar 2 ampollas, colocarlas en 200 mililitros de cloruro y pasarlo en 2 horas. O sea, por cada 100 miligramos de hierro que voy a colocar a mi paciente, debo pasarlo en 1 hora. Si son 200, debo pasarlo en 2 horas. No puedo pasarlo más rápido porque puedo condicionar efecto adverso o provocarle daño a mi paciente. No puede pasar como una infusión tan rápida. ¿Ok? Por lo tanto, si a un paciente yo necesito colocarle 1000 miligramos de hierro para poder mejorarle una hemoglobina de 6 y llevarla a 12 porque tiene una ferritina súper baja, tendría que colocarle 5 tandas de hierro sacarato de 200 miligramos, ¿verdad? 200 miligramos en 2 horas, 2 o 3 veces por semana, interdiario por 2 semanas y ahí le coloco los 1000 miligramos. Eso es lo que usualmente hacemos acá porque contamos con ese hierro. Sin embargo, en el mercado existe el Ferinject, es un nombre comercial, y el principio activo es la carboximaltosa de hierro, que por cada ampollita trae 500 miligramos. Yo puedo poner 1000 miligramos usando 2 ampollitas diluidas en 250 de cloruro y pasarlo en 20 minutos, en una sola vez. Entonces, la ventaja de este hierro, que se supone tiene menos efecto adverso, que tú lo puedes usar en menos tiempo, lo puedes colocar en menos tiempo, entonces es una sola aplicación. Sin embargo, pues lo que está en contra es que es un poco más caro, no lo tenemos disponible en los hospitales, ni de MINSA, ni en eSalud, pero sí para pacientes particulares, ¿no? Entonces, estos son los dos que es importante que lo conozcan. Es un hierro que los ginecólogos han aprendido a usarlo y a veces lo usan más que nosotros, y bueno, no está mal en pacientes gestantes que tienen ferropenia y que de pronto ya están en último trimestre y necesitamos mejorar las cifras de hemoglobina y reponer los depósitos de hierro rápidamente. ¿Ya? Entonces, bien. Otro concepto que tenemos que fijar es
que hay que buscar la causa de la anemia ferropénica, ¿no? Yo no puedo quedarme con el diagnóstico de anemia ferropénica, le doy hierro y sigo dándole hierro, sin buscar la causa. Y ya hablábamos de las causas que bien lo han descrito ahí, entonces hay que determinar el diagnóstico completo. Anemia ferropénica secundaria hipermenorrea por miomatosis. Anemia ferropénica secundaria hemorragia digestiva por cáncer gástrico. Anemia ferropénica secundaria sangrado digestivo bajo por pólipos colónicos, ¿no? Por poliposis colónica. Entonces, completo el diagnóstico, ¿no? ¿Qué más? Hablar de los hierros orales. Siempre lo ideal es empezar con tratamiento oral. El sulfato ferroso, que es el principio activo y la molécula principal, y cómo se van vendiendo los comprimidos o las tabletas de sulfato ferroso, y que existe en todos los hospitales. El inconveniente de eso es que tiene efecto adverso, ¿no? Pero sin embargo, la efectividad para controlar la anemia es buena. O sea, si el paciente no tiene efecto adverso y tolera el medicamento, va a mejorar y vamos a completar un tratamiento adecuado con un solo sulfato ferroso. Sin embargo, como lo mencionaba, en la exposición más o menos 10 hasta 20% de los pacientes pueden hacer un efecto adverso importante que hace que el paciente no pueda completar con su tratamiento o tolerar el tratamiento con el sulfato ferroso. Pero existen hierros también por vía oral cuyos efectos adversos son menores o no los tienen, ¿no? Porque los efectos adversos del sulfato ferroso son básicamente el estreñimiento y las molestias digestivas, ¿no? Ardor epigástrico, dispepsia, náuseas, ¿no? Y estreñimiento, ¿no? El estreñimiento como un síntoma importante que hace que los pacientes no puedan continuar con el tratamiento. En un porcentaje 10 a 20%, después la mayoría de pacientes lo toleran bien, ¿no? Y los cuidados que hay que tener, como también lo mencionaste, es alejado de los alimentos, ¿no? Porque hay muchos alimentos que bloquean su absorción. Y a lo que íbamos es que existen hierros cuya absorción no se ve alterada por la presencia de algún alimento, ¿no? Y que no necesariamente tengo que tomarlo con un cítrico para que pueda absorberse, ¿no? Y ese es el famoso hierro que se llama el fisiofer, ¿no? Fisiofer es el nombre comercial de este hierro que también tiene unos pocos años en el mercado y que nos está yendo muy bien, ¿no? Viene en ampolla bebible, eso es uno. Hay el otro que es el maltofer, que es la polimaltosa de hierro, que también tiene menos efecto adverso que el sulfato ferroso, pero que también tiene su efecto adverso, que hay algunos pacientes que no lo toleran, pero el hierro oral que tiene menos efecto adverso y que el paciente lo tolera mejor es el fisiofer, pero que igual que el Ferinject también económicamente es mucho más caro, ¿no? Pero igual hay que saber porque hay pacientes que igual lo pueden comprar, ¿no? Y pueden aliviar o no tener que pasar por un efecto adverso como es el estreñimiento que impide cumplan el tratamiento, ¿ya? Eso en cuanto a anemia ferropénica. No olvidar que hay que buscar la causa, que hay que hacer interconsulta al gastroenterólogo para hacer endoscopía alta o baja, si hay sospecha de sangrado digestivo. No hay que olvidar en paciente varón hacer los famosos T-menon-in-heces, ¿no? Para con eso justificar mi interconsulta al gastroenterólogo para hacer el despistaje, ¿no? Endoscópico alto y bajo. No olvidar que a toda mujer en edad fértil que hace ferropenia por hipermenorrea, interconsulta a ginecología para ver el tratamiento, identificar cuál es la causa de la hipermenorrea, si hay mioma o no hay mioma, que hay que dar un tratamiento hormonal para regular la regla, si hay que operar igual, ¿no? Entonces siempre determinar cuál es la causa y ir al manejo de la causa, aparte del tratamiento con hierro. ¿Cuánto tiempo debo dar de tratamiento con hierro y cuándo debo suspender el tratamiento? Julio. Doctora, decían que generalmente para llegar a los niveles normales de hemoglobina se tardaba entre 1 mes a 2, si más no me equivoco. Así Sí, que pero llegar a niveles normales de hemoglobina no es el objetivo, ¿no? Porque cuando tú hablaste de las fases de la anemia ferropénica por las que pasaba, así como primero
va cayendo la hemoglobina, luego baja el hierro y luego se acaba la ferritina, igual cuando uno repone, lo primero que se normaliza es la hemoglobina. Y luego ya los niveles de hierro sérico y luego los depósitos, la ferritina y la hemosiderina. Entonces, uno tiene que suspender el tratamiento. Uno, asegurando que la causa se corrigió. Y dos, asegurando que has repuesto o has restablecido la reserva adecuada de hierro. Ok, o sea, yo no puedo suspender un tratamiento si una paciente sigue sangrando, no corregí la causa, o si tengo cifras de ferritina, ¿no? Todavía bajas. ¿Ok? Porque si suspendo el tratamiento solo basándome en valores de hemoglobina normales, tenlo por seguro que en un mes esa hemoglobina va a volver a caer porque no tiene reserva de dónde tomar para poder formar glóbulo rojo. ¿Ok? Entonces, algunos libros, algunas literaturas dicen, el tratamiento con hierro es 4 a 6 meses, que es usualmente no. Hay que dar el tratamiento con hierro 4 a 6 meses porque con ese tiempo de tratamiento aseguras reponer las reservas. Bueno, eso es en la mayoría, pero sin embargo, si no corrijo la causa, ese 4 a 6 meses se puede extender a 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, ¿no? Porque no estás corrigiendo la causa. Entonces hay gente que arregla un montón, no fue hablada por el ginecólogo, tiene mioma, no quiere operarse y hay que darle hierro. Cada vez que nunca paramos de dar el tratamiento y ese 4 a 6 meses se posterga 1 año, 2 años, ¿ya? Entonces, ¿cuándo tengo que suspender? Corregida la causa y con cifras de ferritina dentro de valores normales, ¿ok? Hasta ahí. Bueno, vamos a anemia megaloblástica. María, pregunta, ¿cuáles son las alteraciones? ¿Cómo es por encontrar o cuándo sospecho que un paciente tiene anemia megaloblástica por hallazgos en el hemograma? Bueno, pero como ya lo mencioné, primero tenemos que ver en el hemograma, confirmar de que tengo una hemoglobina baja, tenemos que ver el volumen corpuscular medio que sea mayor a 100 fentolitros, lo cual nos va a indicar que es una macrocítica. Vamos a tener también una hemoglobina corpuscular media aumentada. También, como lo mencioné, van a haber reticulocitos disminuidos y va a ser variable la presencia de leucopenia o trombopenia. Y también la bibliografía refería de que se podía sacar también, solicitar un frotis de lámina periférica en el cual íbamos a ver los eritrocitos de forma grande, con alteraciones en su morfología, como ya los mencioné, que eran de forma alargada, que de mayor tamaño, que iban a presentar núcleos irregulares, que iban a mostrar una apariencia inmadura y podía haber también lo que era una cromatina granular. Ya. A ver, los hallazgos en el hemograma en un paciente con anemia megaloblástica es variables, ¿no? Puede debutar con solo una anemia macrocítica y bien macrocítica, ¿ya? La literatura dice que las macrocitosis extremas por encima de 120 son casi patognomónicas de megaloblástica, ¿ya? Pero bueno, aquí estamos macrocítica más de 100, correcto, más de 120 casi siempre te va a ser una deficiencia muy marcada de B12 o fólico. Macrocítica característico. Segundo, puede hacer pancitopenia, puede ser pancitopenia. Puede ser leucopenia y trombocitopenia también. Anemia con trombopenia también. La anemia megaloblástica entra también dentro del diagnóstico diferencial de pancitopenia y aplasia y mielodisplasia. ¿Ya? Entonces, el hemograma puede hacer pancitopenia, puede hacer viscitopenia, y lo característico es que es una anemia macrocítica. Los reticulocitos no se ven en el hemograma, ¿ya? El reticulocito es un examen aparte, Y lo importante en estas anemias megaloblásticas es la lámina periférica, ¿no? Al igual que la lámina periférica nos ayuda mucho porque ahí se van a ver los macrobalocitos, los glóbulos blancos hipersegmentados, más de 5 segmentos en su núcleo del neutrófilo. Y esto nos ayuda también para decir, oye, probablemente se trate de una anemia megaloblástica. La lámina periférica también en la ferropénica, como lo mencionaron ahí, también hay microcitosis con microcromía, que son hallazgos característicos también y importante evaluar, ¿no? Lámina periférica en megaloblástica que nos ayuda mucho para el diagnóstico, ¿ya? Correcto.
Igual en la anemia megaloblástica hay que determinar y sacar la causa. Hay que ser bastante, ahí has nombrado los grupos vulnerables en los cuales hay que dar suplementos de ácido fólico, ¿no? Pacientes con anemias hemolíticas, pacientes gestantes, pacientes alcohólicos, pacientes cirróticos, tienen que recibir su suplemento de ácido fólico. Por eso es que las gestantes, desde que se embarazan, hay que darles su suplemento de ácido fólico. ¿Por qué? Porque pueden hacer deficiencia, ¿no? Porque durante la gestación se incrementan los requerimientos de ácido fólico. Las gestantes pueden hacer anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico, sí, cuando hacen hiperemesis gravídica. Recuerden que las reservas de ácido fólico, ¿cuánto demoran para terminarse? Si yo no consumo ácido fólico, para nada, ¿cuánto tiempo me demoran mis reservas de fólico en terminarse? De ácido fólico, doctora, entre 3 y 4 meses. ¿Y de vitamina B12? Entre 3 y 6 años. Así es, ¿no? Lo que es en meses para fólico, y voy a decir 3 a 4 meses o 3 a 6 meses en fólico y el otro 3 a 6 años para vitamina B12. Ok, entonces, una paciente gestante con hiperemesis gravídica, ¿te puede hacer anemia megaloblástica por fólico o por B12? Por fólico, doctor. Por fólico, así es, por eso hay que dar suplemento de fólico, no de B12, ¿ya? Porque sí, nosotros hemos tenido pacientes que me han hecho deficiencia de hierro más megaloblastosis por fólico en una gestante, y el BCM no salía ni chico ni grande, salía normocítico. Entonces te asustaba un poco porque decías, uy, está normocítico, tiene plaquetopenia, tiene leucopenia, está gestando, Dios mío, le tengo que hacer una punción, vaya a ser leucemia aplas. Pero la historia clínica nos ayudó porque era una paciente que era vegetariana crónica de varios años y era una paciente con antecedente de hipermenorrea crónica hasta antes de embarazarse. Entonces traía esos antecedentes y al momento de hacer los dosajes salió vitamina B12 en 50, ferritina en 2 y tenía ahí, ¿no? Entonces se le dio el tratamiento con fólico, con B12, con fólico y con hierro, y la paciente mejoró y no hubo necesidad de hacerle punción de médula ósea. Pero mira, ambas deficiencias lo que hicieron es que el hemograma un poco intentara confundirme, porque pasó el BCM a normocítico, ¿no? Un poco la microcitosis de la ferropenia con la macrocitosis de la megaloblástica hicieron que ese BCM en el hemograma se manifestara como un normocítico, ¿no? Entonces son los raros y pocos casos que podemos ver, por eso es importantísimo la anamnesis, la historia clínica, ¿no? Que en este caso nos hizo no evitar hacer un procedimiento invasivo como es hacer la punción de médula ósea, sobre todo en una paciente que está gestando, ¿no? Muy bien. Y ya, ¿qué más? Finalmente, a ver, en relación a aplasia medular. La aplasia medular ahí han clasificado, hay algunas clasificaciones ahí de aplasias, síndrome de insuficiencia medular congénitos, y se ha hablado de Fanconi, que la idea no era tanto de eso, porque es un poco ya más de especialidad. Aquí, básicamente es hablar de la anemia aplásica, la de la aplasia medular idiopática, ¿no? Idiopática. ¿Qué es la idiopática? La cual el esquema de tratamiento es para menor de 40 años hay que hacerle trasplante de médula ósea y para mayor de 40 años terapia inmunosupresora. Es para la idiopática, porque como lo mencionaron, hay pacientes con aplasia medular que habría que descartar el secundarismo, ¿no? Fármacos, tóxicos, virus, todo eso. Entonces, si yo tengo un paciente con pancitopenia al cual le hago la biopsia de médula ósea, que es el gol estándar diagnóstico para aplasia medular, y me sale aplasia, yo tengo que buscar y descartar que no sea secundaria a todas esas causas que has mencionado. Si yo descarto todas esas causas, me quedo con el diagnóstico de una aplasia medular idiopática. Y a esa idiopática es a la cual, dependiendo de la edad que tenga el paciente y de si cuenta o no con un donante compatible de médula ósea, le voy a hacer el trasplante. Se ha determinado que el trasplante de médula ósea halogénico no es autólogo, el autólogo es del mismo paciente, halogénico es de su hermano, ¿no? Compatible. Ha demostrado que es la terapia primera línea en paciente con aplasia medular menor de 40 años.
Y doctora, ¿por qué no al mayor de 40 años o 45 años? Porque se ha visto que no hay mayor beneficio cuando comparan la terapia inmunosupresora triple con el trasplante en mayor de 40, pero sí una gran ventaja cuando se usa trasplante en paciente menor de 40 años, ¿no? Porque con trasplante de médula ósea, la aplasia medular se cura, más del 90% de sobrevida y curación a 5 años de trasplantado. Entonces, el gol estándar, la terapia de primera línea para menor de 40 años es el trasplante, ¿no? Entonces, el pronóstico es muy bueno y con el trasplante yo logro curar. Recuerden que en la aplasia medular el paciente no tiene precursor hematopoyético en su médula ósea, ¿no? Su médula está cubierta por grasa. Entonces, cuando yo le pongo una médula nueva, esa médula nueva se va y se anida en esa área que no tiene precursor hematopoyético, se implanta ahí y va a producir sangre, ¿no? Y el paciente ya no va a tener pancitopenia. En cambio, para el mayor de 40, si le damos terapia inmunosupresora triple, le llamamos triple porque se usan 3 tipos de medicamentos, uno que es la timoglobulina, el otro es la ciclosporina, no ciclofosfamida, es ciclosporina, y la otra es un corticoide que es la metilprednisolona. Ya. ¿Eso hacemos acá? Sí, hacemos ese tipo de terapia inmunosupresora triple acá en el Hospital Almanzor, y a los que requieren trasplante halogénico los mandamos al Hospital Revalliati y a Lima, que hacen ese tipo de trasplante. Nosotros acá en el hospital hacemos trasplante autólogo del mismo paciente, que está indicado en otras patologías como son el linfoma y el mieloma, que lo vamos a ver en las clases siguientes. ¿Ya? ¿Qué más? Nada más, no sé si tienen alguna pregunta. Esto que les he dicho es lo mínimo que tienen que reconocer, que saber y que entenderlo para poder saber frente a qué paciente estamos, ¿no? Y cómo es que debemos enfocar el manejo y el tratamiento. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctora, una pregunta. Aparte del hierro parenteral e intravenoso, también hay una presentación intramuscular. ¿Son los mismos criterios los que se van a considerar de la intolerancia oral, Ya, el tiempo? la intramuscular, la verdad, ya hace mucho tiempo que no se usa ese hierro, al menos nosotros como especialistas hace mucho tiempo que no usamos. Se llamaba Feranin, y bueno, al paciente había que hincarle varias veces y imagínate, para ponerle solo 100 miligramos de hierro. Entonces era un tratamiento que se usaba hace varios años. Algunos todavía lo usan, ¿no? Pero imagínate, teniendo todas estas opciones de hierro endovenoso, incluso que puedes ponerle en dosis altas y incluso opciones de hierro oral sin efectos adversos o con poquísimos efectos adversos, la aplicación intramuscular, la verdad que ya no está indicada hoy en día, ¿ya? Ya, doctora, gracias. Muy bien, chicos. Entonces, mañana me toca la clase, no, mañana es caso clínico, ¿verdad? Mañana tenemos caso clínico. Sí, doctora. Mañana tenemos caso clínico. El caso clínico lo vamos a plantear una vez que empecemos mañana mismo y ahí les voy a dar las pautas de cómo manejar. Básicamente, para el caso clínico tenemos que haber escuchado la clase de ayer y el seminario de hoy. Con eso vamos a poder contestar, indagar y poder resolver el caso clínico. ¿Ya? Listo. Entonces mañana nos vemos a las 3 de la tarde. Ahí sí ya no voy a llegar tarde porque ya a las 3 estoy en la casa. Un poco voy a tener problemitas y de repente me demore unos 10 minutitos, 5 a 10 minutos el día lunes y el día miércoles, ¿no? Eso no solo va a pasar conmigo, sino también con el doctor Carlos. Así que paciencia y nosotros igual llegamos a la clase. Si ya tenemos algún problema, alguna complicación en el hospital, ya nos comunicamos con la delegada para decir que se reprograma clase, pero yo espero que eso no pase, ¿ya? Porque aquí con el doctor Sánchez nos estamos apoyando. Yo he tenido que venir temprano aquí a la casa para poder dar la clase y el doctor Sánchez me cubre allá avanzando las interconsultas. Igual ya cuando le toque a él, yo trataré de cubrirlo para que él pueda llegar a tiempo a las sesiones, sobre todo de lunes y miércoles.
¿ya? Muy bien, entonces, sigan estudiando. Yo ahora te paso la clase de hemolíticas, Norca, a tu correo, o voy a tratar de colgarlo en aula virtual para que ustedes lo puedan bajar, mejor. Ok, doctora. ¿Ya? Mejor. Listo. Entonces, buenas tardes y vamos a almorzar. Estoy escuchando platos ya. Ahí. Buenas tardes, doctora. Listo. Hasta luego, Ya nos doctora. vemos. Hasta luego, Chao. doctora, gracias. Chao, chicos. Hasta Ya luego, nos doctora. vemos. Chao, chao.